De aprobarse el proyecto que va a ser enviado al Congreso de la Nación, tendríamos entonces un Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos con una subsecretaría que se encargue directamente de esta situación. Senador Larraín, a las aprehensiones de que hay, que tras esto, porque lo he escuchado también de algunas organizaciones de derechos humanos, de algunos personeros, mejor dicho, de que exista la posibilidad de que tras la creación de este organismo comience rápidamente a cerrarse las causas sobre violaciones a los derechos humanos que están todavía pendientes en los tribunales de justicia. No hay ninguna relación de causa-efecto ni ninguna materia que asocie un tema con el otro. Aquí de lo que se trata es de darle una responsabilidad al gobierno para promover los derechos humanos en toda la gestión del aparato público. Y en el campo de los derechos humanos, de las violaciones de los derechos humanos, hay un programa que desde el punto de vista judicial asiste a las víctimas de esas violaciones con un programa que depende del Ministerio del Interior. Programa que sigue exactamente igual y probablemente se va a incorporar a esta Subsecretaría de Derechos Humanos. Pero es un cambio, por así decirlo, de tuición, no de función. Va a seguir haciendo exactamente lo mismo, defendiendo exactamente lo mismo. Han habido algunas aprehensiones, quizás, no sé por qué, porque sospechan, porque dudan, por el gobierno. Eso, son sospechas. Pero la verdad es que nosotros nos hemos preocupado de disuadir a quienes tengan esas dudas y de buscar el respaldo de personas muy connotadas en materia de derechos humanos para que trabajemos juntos el desarrollo de esta institución. Habré sido yo el que lo puso en la mesa, pero se trata de una entidad que creo tiene que ser muy satisfactoria para los organismos de derechos humanos. Tienen que ver ahí un poco cristalizado un esfuerzo de cómo, después de esta experiencia, no para quedarse atrapado por el pasado, sino que para hacernos cargo con un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tiene una secretaría especialmente dedicada a esto, a asumir un compromiso hacia el futuro, en todos los ámbitos, no solo, como decía, en estos dos. Y por lo tanto, es más bien una buena noticia para quienes han estado en la batalla por los derechos humanos, a propósito de una situación particular, como fue lo que ocurrió en Chile durante el gobierno militar, durante la dictadura, como quieran decirle, y sino que seguir en adelante, no solo con esa materia, hacer la carne, para no olvidar, porque las experiencias de esa naturaleza no se pueden olvidar, pero para también abrir otras oportunidades a proyección de lo que es la defensa de los derechos humanos en otras facetas de la vida que no sean estrictamente la defensa de la vida o de la integridad física de las personas. Ahora, sobre eso mismo, senador, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, se presenta un caso, ya ha pasado en varias ocasiones, respecto de juicios de violación a los derechos humanos y los abogados del programa de derechos humanos del Ministerio del Interior asisten y defienden y se querellan? Pero luego, cuando ya se tiene una sentencia y estas mismas personas luego demandan al Estado civilmente por algún tipo de compensación, aparece el Consejo de Defensa del Estado, que muchas veces los mismos argumentos que se dieron antes se colocan del otro lado para defender el patrimonio del Estado. Y eso provoca, muchas veces le he escuchado en innumerables ocasiones a abogados de derechos humanos decir, el Estado un día se sienta en un lado del banquillo y después del otro lado. Primero utiliza argumentos para demostrar que hubo violación de los derechos humanos y después para no pagar. Claro, lo que pasa es que son funciones distintas. Lo que ha hecho este grupo de abogados del programa del Ministerio del Interior ha sido ayudar especialmente a las víctimas a que sus situaciones sean esclarecidas y, si corresponde, cuando corresponde, sancionadas por el Poder Judicial. Y así opera, digamos. Cuando se sanciona a alguien, viene el momento de el cumplimiento de ciertos compromisos pecuniarios, y esos compromisos pecuniarios son al final asumidos por el Estado. Y el Consejo de Defensa es un órgano autónomo que se maneja por un consejo, efectivamente es un consejo, un grupo de abogados que son los que llevan y deciden qué se hace, que tiene como tarea por ley defender los intereses económicos del fisco. Cada vez que el fisco, alguien demanda al fisco para que le pague una deuda por el motivo que fuera, quien defiende al fisco es el Consejo de Defensa, y lo hace de una manera completamente autónoma e independiente de los gobiernos de turno. Y ahí efectivamente se producen ciertos conflictos, porque el gobierno a través de este programa puede haber apoyado a una persona que fue víctima de una violación de los derechos humanos, haber sido sancionado a alguien como autor de esa violación,
y por lo tanto condenado a tales penas privativas de libertad y a tales penas pecuniarias. Cuando saltan las penas pecuniarias... En su calidad de agente del Estado. Claro, Claro. Exacto. Y las penas del Estado, las penas, perdón, que son de responsabilidad del fisco, tienen que ser discutidas en un proceso judicial en donde aparece el Consejo de Defensa a defender los derechos del fisco en esa materia. Y creo yo que este es un tema que nosotros vamos a tener que abordar en la creación de esta subsecretaría para evitar estas duplicidades. Nosotros en marzo, en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el proyecto va a entrar por el Senado, vamos a invitar a todas las instituciones para ir analizando los distintos aspectos que hay en ella, cómo nos vamos a coordinar con los distintos ministerios. Porque esto es muy importante que la subsecretaría actúe conjuntamente, complementariamente con los ministerios. Lo mismo con el Instituto de Derechos Humanos. Con todo es un órgano esencialmente coordinador. ¿Cómo lo vamos a hacer con la Cancillería? Hay que dirimir si la Cancillería va a tener funciones y qué funciones va a tener en la representación de Chile en el cumplimiento de los derechos humanos, o si esto lo va a asumir enteramente esta subsecretaría. Otra faceta, ¿cómo lo vamos a hacer en el caso del programa de los derechos humanos que lleva el Ministerio del Interior? Si se va a trasladar al Ministerio de Justicia, ¿qué características va a tener y cómo coordinamos su labor con la del Consejo de Defensa? No es fácil crear una institución en la mitad de un aparato público que tiene, mal o bien, pero tiene sus funciones disgregadas en distintas reparticiones. Como decir, espérate, vamos a reordenar esto, vamos a poner esta entidad como eje para la coordinación. Bueno, eso supone nexos y comisiones. Se crea para esa finalidad una comisión interministerial con los principales ministros de las distintas reparticiones. Está el ministro del Interior, está el ministro de Relaciones Exteriores, está el ministro de Desarrollo Social. Me explico, están los principales ministros que van a ser parte de la tarea que el gobierno como tal lleva adelante. Y eso esperamos sirva para coordinar las funciones y evitar duplicidades, evitar contradicciones, que un órgano del Estado dice A y otro dice B, porque al final eso diluye la responsabilidad ante los derechos humanos. Así que es una tarea que hay que perfilar. Ese es el trabajo legislativo que vamos a hacer con el proyecto que presenta el gobierno y que esperamos en poco tiempo. No deberíamos tomarnos muchos meses para poder despachar una iniciativa que, creo yo, aunque hoy día el país no la está demandando de forma urgente, sí es una necesidad de primera importancia para nuestro futuro. Vamos a la pausa y volvemos para enfrentar el último bloque de conversación hoy con el senador Hernán Larraín.